Cuando el ruido se apaga, queda lo esencial. Esto es Ecos Digitales, un podcast para los que realmente entienden que el verdadero impacto no se mide en el ruido, se mide en los ecos. Síguenos en Ecos Digitales, el podcast. Comunidad de Ecos Digitales, estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una nueva historia que les vamos a contar de grandes emprendimientos y de cómo es el proceso de desarrollar una idea desde lo más básico a poderla evolucionar en el tiempo. Tenemos una gran invitada que se llama Melissa. Nos va a contar un poco de su historia y nos va a llevar por un camino que muchas veces puede ser una historia muy fuerte, pero que también puede marcar sus vidas. Gracias por aceptar nuestra invitación y qué chévere que estés con nosotros, Melissa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos quién es Melissa. Bueno, ¿quién es Melissa? Melissa es una mujer increíblemente trabajadora. Es hija, es madre, es hermana, es amiga y es una profesional increíble. Melissa es una mujer que ha sabido salir adelante independientemente de tantas dificultades, tantos retos, tantas cosas que la vida a veces me pone enfrente todos los días. En muchas cosas, siendo mamá, tengo mis 3 hijos hermosos, unos príncipes maravillosos, el cual uno de mis hijos tiene una discapacidad auditiva. Entonces fue el reto más grande de mi vida, fue afrontar el hecho de que mi hijo tenía que tomar una terapia por el resto de su vida, tanto en la parte de lingüística como de audiología. Entonces ha sido un proceso todos los días, no ha sido fácil, porque muchas veces la gente no se imagina quién soy yo detrás de mi estudio, detrás de mi vida, detrás de la profesional que ven todos los días. Hay una mamá, hay una hija, hay una hermana. Levantarme todos los días y pensar qué me depara el futuro, porque no lo tengo escrito, no tengo nada asegurado, simplemente la vida que Dios me da para salir adelante todos los días. Empezar a las 4 de la mañana, terminar a las 11 de la noche con muchísimas cosas, llevar a mis hijos al colegio, volver a hacer cosas en la casa, dejar todo organizado, salir para el trabajo, planeación de muchas cosas, de mi estudio, planear eventos, planear cosas que se van presentando con colegas, con la empresa que en este momento estoy en muchas colaboraciones. Entonces vengo con muchos retos todos los días. Y por eso digo, Melissa es una mujer increíblemente humana, increíblemente mamá, y me amo todos los días. De verdad, ha sido una vida de experiencias que me ha construido. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese momento crítico o crucial que ha partido tu vida en dos. Bueno, un momento crítico en mi vida y crucial fue cuando, yo me caso a los 21 años. Ya tenía a mi hijo mayor, obviamente son del mismo papá mis hijos. Entonces, cuando me doy cuenta de una realidad concreta en mi vida, en que ya estaba asumiendo un rol importante y que de alguna manera lo abracé con amor, pero cuando me doy cuenta que esa persona y yo no estamos en el mismo camino, no por mí, sino porque tal vez él no se sintió como en el mismo aspecto conmigo, entonces él decide irse y pasan muchísimas cosas en mi vida, muy ajenas a mi trabajo, muy ajenas a todo, sino desde mujer, desde mamá, y es comenzar a asumir retos con un niño de 2 años, un embarazo, y diciendo, wow, la persona que es mi esposo, el hombre que me llevó al altar, no está el día de hoy, entonces vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, deseándole siempre lo mejor, deseándole que le vaya muy bien en su vida. Al final de cuentas fue el hombre que escogí y fue el hombre que me dio felicidad en algún momento. Entonces esa parte de mi vida fue crucial, bastante. Bueno, sabemos que ser mamá no es nada fácil por lo que tú nos comentas. Es verdad. Tenemos una gran problemática, es que cuando las mamás no se sienten lo suficientemente fuertes, optan por abandonarlos o optan por tener un desprendimiento total. Para ti, ¿qué significan realmente tus hijos y cómo te han marcado en ese sentido? Mis hijos son esa parte poderosa de mi vida, son esa parte que de alguna manera
son esa misión y esa visión que tengo todos los días, el por qué hago las cosas, por qué me levanto. Yo lo único que le puedo decir a todas esas mamás que a veces se sienten atadas, que de pronto la sociedad, la familia, los amigos les dicen, ay, no vas a poder, estás estancada, ¿qué vas a hacer ahora? Mira el problema que tienes. Primero que todo, un hijo nunca es un problema, un hijo nunca es un obstáculo, un hijo es una bendición que te tienes que armar y tienes que sacar adelante. Porque cuando uno se comienza a quejar todo el tiempo, la mente atrae eso, todo el tiempo. Y tú ya tienes a alguien que depende de ti todos los días. Entonces de ti depende que ese ser humano sea una persona increíble un día. Que la gente a veces puede juzgar, porque todo el tiempo para la sociedad, nosotras las mujeres siempre vamos a tener algo mal. Y lo más triste es que las mismas mujeres nos damos duro en muchos aspectos. Y nosotras tenemos que cambiar eso nosotras mismas. Entonces, el concepto de que eres mamá, tienes tantos años, entonces si tienes 40 y tienes un hijo, terrible porque ya estás cansada. Si tienes 15 y tienes un hijo, terrible porque eres muy joven y te quitaste la vida. Entonces son muchísimas cosas, pero yo lo único que les puedo decir a ustedes es que sí se puede, todos los días, las que tenemos redes de apoyo, las que no tienen redes de apoyo, hay redes de apoyo, solamente que no siempre son la familia, no siempre son los amigos. Hay muchas redes de apoyo que no siempre son las personas que están cerca de ti, son personas muy ajenas a ti, a tu vida. Simplemente a veces tenemos que de verdad sacar esa fuerza que tenemos que tener y salir adelante. Eso es lo único que tenemos. Entonces sí se puede, realmente sí se puede. Cuéntanos un poco de la condición que tiene tu hijo. Bueno, mi hijo tiene una hipoacusia bilateral. Digamos que al comienzo yo lo presentía cuando me dice el pediatra que mi hijo a los 4 años no está hablando bien. Yo pensé como, mi hijo no creo que escuche bien. Cuando me dice efectivamente tu hijo tiene una pérdida auditiva, sus células cocleares pues no las tiene. Entonces dije, bueno, esto es palabra de Dios. Si Dios me pone este reto en la vida es porque sabe que tengo el amor para sostener a mi hijo, para apoyarlo. Y no solamente yo, también ha estado presente mi familia, mis hermanas. Mis hermanas son docentes, entonces digamos que he tenido esa red de apoyo, ese apoyo incondicional todos los días y las amo profundamente y muchas veces no se los digo, pero sí, he tenido una familia increíble, unos padres amorosos en todo sentido y por eso les digo que no es fácil porque ha sido una pelea constante con la EPS, por aparatos auditivos, una tutela, muchísimas cosas, pero aquí estoy siendo esa mamá increíble. De hecho, yo estudié licenciatura en educación infantil solo para entender el crecimiento de mis hijos, para ser esa mamá que eduque a los niños de una manera pedagógica, de una manera respetuosa, de entender sus etapas del desarrollo. Y creo que todas las mamás y todos los papás deberían hacerse un curso de crecimiento y del desarrollo para llegar a entender a ese ser humano que está creciendo, que no porque mi abuelita, mi mamá, mis tías me criaron así, yo tengo que hacerlo, no. Tenemos que romper esos patrones a veces de violencia, tenemos que romper esos patrones de la letra con sangre entra, por ejemplo, que he escuchado muchas veces en tantas personas y yo digo, Dios mío, no, porque son seres humanos, son niños que se están construyendo, entonces construyamos seres humanos rectos, con emociones construidas, que no sufran de pronto de apegos emocionales solo por un crecimiento devastador. Entonces son muchísimas cosas. Entonces con mi hijo ha sido un reto todos los días, pero lo amo, es un niño increíblemente inteligente, o sea, ha sido 10 de 10. Síguenos en Ecos Digitales, Bueno, el podcast. Cuéntanos cómo es la relación con tu esposo, porque sabemos que la parte emocional es algo muy importante en la sociedad y en la familia. ¿Cómo ha sido ese eje para ti? Bueno, él es una persona muy trabajadora, es un hombre que es mucho mayor que yo, él tiene en este momento casi ya 58 años, es un hombre que pues es muy maduro en muchos aspectos, pero pues digamos que nosotros no estamos juntos, digamos que estamos casados, pues bajo la ley, bajo la iglesia, pero no estamos juntos hace mucho tiempo. Sin embargo, pues es un hombre que ha sabido responder en todo sentido. Digamos que
económicamente siempre ha estado presente económicamente. Digamos que por su trabajo no está presente, pero económicamente siempre ha estado ahí. Entonces, de alguna manera u otra, no sé quién es el día de hoy él, porque pues realmente nosotros nunca vivimos juntos. Tenemos 3 hijos y nunca vivimos juntos. Él de hecho estuvo muy intermitente. Entonces nos casamos, ya teníamos a mi hijo, a David, quedó embarazada de Manuel, él se va y cuando regresa me dice como, bueno, yo quiero recuperar mi hogar, y ahí quedó embarazada de Francisco, y definitivamente me dice, no, mira, yo la verdad por ahora no puedo, estoy en otras cosas. Y bueno, fue un choque muy grande, sobre todo para mí y para mi familia, porque antes de eso hemos pasado por muchas cosas con él, y volver como yo a decir, bueno, es mi esposo, el hombre que yo quise, que en ese momento dije todavía amo, vamos a darle una oportunidad, y que desapareció, pues fue un choque muy, muy grande, pero, pero bueno, igualmente abracé mi bebé, abracé mi embarazo y a seguir adelante, porque de todas formas mis hijos fueron concebidos con muchísimo amor y bueno, son regalos de Dios. Entonces es un hombre increíble, digamos que al que yo alcancé a vivir con él, en su momento pues fue un hombre bien conmigo. Siempre digo, Dios mío, que le vaya bien donde esté, con quien esté, porque al final pues es el papá de mis hijos y de alguna manera u otra mis hijos están creciendo y todos los días se parecen a él. Bueno, sabemos que estar sola con hijos no es una tarea fácil. No. En medio de ese proceso, ¿qué has podido encontrar o qué idea de negocio has tenido para poder solventar todo esto que ha pasado? Bueno, te voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo pasé por muchísimas cosas. El gremio de la belleza no es un gremio fácil. Muchos clientes también se dan cuenta de eso. En las peluquerías, sienten los ambientes, sienten las energías. Yo soy una persona de energías y soy una persona que cuando siento las energías de la gente, yo digo, por aquí no es, yo por aquí no me meto, prefiero evitar. Y eso es lo que pasa en estos ambientes. Eso es como un campo de batalla todos los días. Yo cuando empiezo a estudiar, me encantó estudiar lo que es la belleza integral. Me encantó, me lo gocé. Yo iba a las brigadas con el ejército, en la academia en la que estudié. Todos los días me exigía, algo que yo siempre he tenido y es que yo me exijo mucho. Aún sabiendo que eso es difícil, yo prefiero hacer la parte difícil, aprender a hacer lo difícil, porque lo fácil lo hace cualquiera. Entonces, me exigía muchísimo, tuve profesores que me exigieron mucho, que me hicieron llorar aprendiendo el corte, y comienzo yo esa etapa en la que me divido entre ser mamá y ser la profesional que soy. Me costó un poco porque yo soy una mamá, entonces no quería perderme la crianza de mis hijos, sobre todo de los 0 a 5 años, en la que estuve con mis hijos, pero al mismo tiempo estaba con el trabajo. Entonces pasé por varias cosas. Trabajé un tiempo en la escuela militar de cadetes. Fue un tiempo en el que pues era muy inmadura en muchos aspectos. Tuve compañeras increíbles. Tuve una compañera de verdad que ella me decía a mí la saltacharcos, pequeña saltacharcos, porque era la menor de todas y siempre me decía, ¿dónde están las saltacharcos? Yo sé que ella si me va a ver, sabe de quién estoy hablando. Ella es una persona increíble, es una mujer muy inspiradora. Yo siempre la admiré muchísimo porque ella también era mamá soltera en su momento, ya digamos que su hija ya está grande, pero nunca se lo dije, pero fue una mujer que me ayudó muchísimo, que aprendí mucho de ella, que la admiro profundamente. Fue una etapa de mi vida en la que entendí que era la traición laboral, en la que yo siempre me entregaba mucho en las amistades y aprendí a que pues eso no se hace. Cuando salgo de la escuela militar pasé por varias peluquerías, pero cuando yo salgo al gremio de la barbería, que yo venía de la parte de la barbería, fue muy duro encontrarme ese choque de las mujeres no lo pueden hacer, o usted va a hacer esto, o usted sí puede, o usted como no tiene barba no lo puede hacer, o muchísimas cosas. Entonces, pero yo siempre he tenido algo y es que entre más peso yo tenga, ahí es donde tengo que estar. ¿Por qué?
porque me va a costar. Y muchas veces nosotros los seres humanos le huimos a lo que nos cuesta, porque obviamente es más difícil, porque pues yo no me voy a desgastar, pero a veces es un poquito importante desgastarse, porque ahí es donde tú adquieres una experiencia que nadie te la va a quitar. Y yo me quedé en esos sitios donde me daban duro los barberos, donde me decían, mire, usted no puede, yo aquí soy el mejor, yo aquí soy el que tengo los clientes, yo le paso cuando me sobren. A veces me decían, ay, por ahí me contaron que usted le cortó mal, y es que ustedes las mujeres eso no, eso no, lo suyo son los colores, los cepillados, lo que sea. Entonces yo voy a seguir adelante. Ingreso a una barbería con un barbero que ha trabajado también en algunos medios, y él me da la oportunidad de empezar al mundo de la barba como tal, a conocer a cómo se hace un ritual de barba, a cómo se hace toda esa experiencia. Y me gustó muchísimo, dije, ok, siento que aquí es donde tengo que estar. Fue la primera vez que sentí que me trataron con mucho respeto en una barbería, porque aparte no era una barbería muy urbana, sino era una barbería más tirando como al heavy metal, al rock, entonces era algo más mío. Me sentí perfectamente bien, lo único que no seguía allá fue por la distancia, era demasiado lejos, entonces no seguí, pero aprendí muchísimo con ellos. Cuando salgo de allá, termino trabajando en una barbería en Unicentro, que ya no existe, pero que amé muchísimo, era una barbería increíble, era muy mexicana. Ahí conocí varios personajes de la televisión, comencé a conocer el mundo de las redes sociales, comencé a divisar por dónde era el tema, me enseñan los pasos, de hecho conocí amigos increíbles ahí, que todavía me siguen, yo los sigo. Fueron dos personas increíbles con los que estuve todo el tiempo, y ellos me hacían ese humor negro, y entre nosotros nos entendíamos los chistes, pero me decían, venga, así se cepilla una barba larga, así se consiente una barba pequeña, así se hace. Entonces yo comienzo a entender todos esos patrones, y yo decía, mientras en la escuela yo tenía que quitarlas, porque pues obviamente por el tema de los militares, aquí tengo que organizarlas, y me gustó muchísimo más. Entonces dije, por aquí es. No me quedo en esa barbería porque era muy lejos de mi casa, entonces digamos que mis hijos estaban más pequeños, yo tenía que estar un poquito más cerca, entonces dije, perfecto, creo que lo que absorbí hasta ahora está bien. Después de eso llego a una barbería, algo que yo siempre he tenido, y es que siempre las puertas se me están abriendo, siempre. Aquí voy a hacer un paréntesis, cuando salgo de la escuela militar, salgo al lado opuesto, yo entro a trabajar al country club, y la peluquería del country, pues obviamente son chicas. Estuve en la parte de barbería 1, 2, 3 días, porque el barbero estaba de vacaciones, pero estar en el country club es todo lo opuesto a lo que yo conocía. Pasar de la parte militar a llegar con personas estrato 8, 9, con señoras. Me acuerdo una vez que una señora, yo era de maquillarme muy extravagante porque estaba un poquito más joven, entonces yo siempre fui como muy, el tema del maquillaje siempre me ha gustado. ¿Extravagante en qué sentido? En que sabía manejar las tonalidades, entonces me gustaba verme bien. Y una señora una vez me dice, hey querida, ¿quién te maquilló? Entonces entre ellas, pues todas son socias del club, y me dice, y yo le dije, yo misma me maquillo. Ella voltea a mirar a todas las socias y les dice, miren, imagínense donde yo me maquille así. ¿Qué tal? Mi marido se muere. Entonces yo me sentí como que me faltó el respeto, pero yo diplomáticamente también le dije, señora, yo le voy a decir una cosa. Si su marido se muere, ¿cuántos años tiene usted? Pero si su marido me ve a mí maquillada así, ese señor vuelve a nacer. Entonces me dice la señora, ¿usted sabe que mi marido es un ex senador? Y le dije, mire, a la final de cuentas es hombre. Entonces me dijo que yo era una grosera. Le dije, mire señora, en esta vida usted da y recibe. Si usted me da respeto, yo le doy respeto. Pero no pretenda que porque yo estoy en una posición en que estoy al servicio de ustedes, me van a faltar el respeto a mí. Entonces a mí no me gustó eso, y yo dije, yo no puedo estar en este sitio porque yo no puedo con esas faltas de respeto con nadie. Yo siento que uno en la vida, aunque esté así, uno tiene que mirar a la gente con respeto, y más que todo a los que nos sirven. Entonces salgo de allá, me meto a las barberías, dije, esto no es lo mío, o sea, el tema de mujeres me encanta, tengo mis clientas, pero no todas. Entonces, dentro de las barberías, salgo a Unicentro,
Esta barbería era increíble, era una barbería hermosa, estilo mexicano. De hecho, hacían mucho contenido con actores, hacían contenido con los cuarentones, que en ese momento, pues yo cuando los vi, yo dije, wow, tuve el placer de peluquear a uno de ellos, que no me acuerdo el nombre, de Julián Beltrán. Síguenos en Ecos Digitales, el podcast.